¿Qué tal? Bienvenidos una vez más participantes del quinto cuatrimestre de la licenciatura en Administración y Comunicación y Comercialización. Mi nombre es Antonio Saldaña, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con el tema de la ética en los negocios. Vamos a ver un caso el día de hoy muy interesante, muy específico, referido a las empresas Tyco, una multinacional famosa por el gran escándalo que sucedió hace algunos años y que tuvo que ver con la remoción de su director corporativo, una persona que tenía altas remuneraciones y que sin embargo no fue suficiente. Es importante este caso por el aspecto ético que refleja y sobre todo por todos los cambios que se hicieron a partir de este suceso. Bien, como de costumbre, iniciaremos por el título, que es el análisis del escándalo financiero de la empresa Tyco. Y bueno, es muy sonado sobre todo en el ámbito de la ética en los negocios, el caso de la empresa Tyco, porque involucró mucha tecnología, involucró la forma en la que se pueden hacer las cosas y en la que se realizan los negocios hoy en día. Bien, como siempre tenemos nuestro objetivo general, el cual lo que va a tratar de reflejar es que ustedes vean la ética aplicada y su función en los negocios. Tenemos nuestros objetivos específicos, el cual es entender el concepto de la ética y su aplicación en los negocios y, por supuesto, diferenciar un comportamiento ético adecuado de uno que no lo es. Bien, hablemos un poco de la historia de la empresa, de Tyco. ¿Cuándo fue que inicia? Bien, en 1960 la empresa Tyco fue fundada por Arthur Rosenbluth, el cual inicia como un laboratorio de investigación para hacer trabajos experimentales para el ejército de los Estados Unidos. Y bueno, después se convertiría en una empresa dedicada a la fabricación de productos industriales. Tyco tal vez es conocida en México por el diseño de juguetes que en un momento dado fueron prototipos para la industria militar estadounidense. Pero Tyco se dedica a la farmacéutica, se dedica a las empresas, se dedica a las finanzas, etc. Creció muchísimo. En el año de 1964 la compañía hace una oferta pública de acciones y a partir de ese año Tyco comienza una estrategia de crecimiento basada en la adquisición de otras empresas. Es decir, una de las formas para que una empresa crezca es por medio de sus accionistas. Ustedes pueden producir un producto de excelente calidad y bueno, venderlo, recibir una ganancia por ello, por la mercadería, digamos, es decir, el mercadeo. Pero si ustedes quieren llegar a producir mucho más y tal vez a hacerlo de forma internacional, intercontinental, lo que necesitan son acreedores, personas que inviertan y que crean en la compañía para que ésta crezca, tenga mucha más solvencia y pueda seguir haciendo lo que hace, pero a escala mundial. Bien, algunas de estas empresas llegan a la bolsa de valores y cotizan en ella, convirtiéndose la empresa en una serie de activos en papel. Es decir, la empresa puede valer muchísimo más que sus instalaciones y lo que produce. No se diga, obviamente, mucho más que su recurso humano. Bien, continuamos con un poquito de historia de la empresa. Gracias a la estrategia de crecimiento de Tyco, es decir, comprar a otras empresas, administrarlas, obtener ganancias por su administración y por los productos que reciben, Tyco comienza a crecer. Se convierte en una corporación mucho más grande y diversificada. Es decir, además de cotizar en la bolsa de Nueva York a partir del año de 73, alcanza ventas por 500 millones de dólares y un patrimonio neto de casi 140 millones de dólares. Es decir, la empresa valía muchísimo más que los edificios, que las personas trabajando, que la tecnología, que lo que hacía.
¿Por qué? Pues por las ventas de acciones. La política de Tyco a lo largo de los años ha sido solo adquirir empresas rentables para luego administrarlas continuamente de tal forma que se aumente la misma rentabilidad de la empresa gracias a bueno, una correcta y adecuada administración, y por supuesto esto le beneficiaba a los accionistas. Es decir, los accionistas recibían rendimiento no por la empresa Tyco en sí, sino por todas las demás empresas que se administraban, que se financiaban y que recibían, pues bueno, la diversificación. Es decir, tener una acción de Tyco significaba tener participación en una gama muy grande de empresas que, bueno, tenían el sello, la firma de Tyco. Es como tener una sola denominación social, pero recibir los beneficios de 10 diferentes razones sociales que están produciendo dinero para ti. A los accionistas les convenía muchísimo. En el año de 64 la compañía hace una oferta pública de acciones y a partir del año al año siguiente Tyco comienza una nueva estrategia de crecimiento. Habíamos dicho que basada en la adquisición de otras empresas. En el año de 1986, Tyco reorganiza sus filiales y da origen a los negocios actuales, es decir, electrónica, componentes electrónicos, servicios médicos, productos especiales, una sección dedicada a los combatientes de incendios, a los bomberos, a los servicios de seguridad y sobre todo a los control de flujo de información, es decir, servidores, redes, tecnología. La compañía cambia de nombre a Tyco International en 1993 y con el ánimo de reflejar su presencia a nivel mundial. Pues bueno, ahí tenemos las filiales, que una de ellas se dedica a la salud, otra a los electrónicos, otra al control de fuego y a la seguridad, no solo informática, sino a la seguridad interna de las empresas, como pueden ser cámaras de video, sistemas de monitoreo, sistemas de alarma y los servicios integrados de Tyco. En 2002, Tyco anuncia un plan para dividir las empresas en 4 sociedades independientes, las cuales podían tener un gobierno, cada una diferente, que por supuesto le iban a dar rendimientos a los acreedores, pero el poder va a estar dividido. Es decir, era tan grande y tan inmenso lo que se controlaba en Tyco que una sola cabeza sería insuficiente. Entonces, bueno, se decide que se divide en 4 partes y para llevar una mejor administración. Sin embargo, este plan fue abortado por el mismo director general de Tyco y sustituido por una oferta pública del 100% de las acciones. Es decir, una empresa multimillonaria, multinacional, sería totalmente ilógico que saque a la oferta pública el 100% de sus acciones, debido a que cada acreedor o cada persona que tiene una acción tiene un voto para decidir o no el destino de la compañía. Vender la empresa sería algo poco racional. Tal vez se podría vender el 40%, es más, hasta el 49%, pero toda la empresa es como muy aventurado. ¿Por qué sale a la venta el 100% de las acciones de la empresa de Tyco? Bueno, veremos qué fue lo que pasó. En junio de ese año, el presidente de la compañía, Denis Kozlowski, renuncia después de aparentemente hacer un fraude millonario. El Consejo de Administración inicia una investigación interna de todos los procesos, revisa sus computadoras, investiga a todas las personas que tenían relación con él, haciendo literalmente una caza de brujas para tratar de determinar, primero, ¿por qué saca a la venta todas las acciones de la compañía? Segundo, ¿por qué impide que el gobierno corporativo se divida en 4 estrategias, en 4 fuertes compañías para tener una mejor administración? Y por último, ¿por qué renuncia tan repentinamente? Porque el hombre fue, pues bueno, lo agarran en el aeropuerto antes de irse a las Bahamas y lo detienen con varios miles de dólares en sus maletas.
Bien, bajo una dirección de asesores externos se realiza una auditoría completa y total de todos los negocios y de toda la gestión que hizo el señor Kozlowski para examinar de qué manera el exdirector ejecutivo utilizó los fondos de la compañía. Y bueno, ¿qué fue lo que encontraron? Bien, en junio de 2002 se nombró como presidente de la compañía, es decir, un nuevo presidente, a Edward Brent, quien inmediatamente tomó medidas para ayudar a estabilizar la empresa y a recuperar la confianza de los accionistas en la empresa de Tyco. Debido a que estas ideas de sacar el 100% de la compañía a la venta, que renunciara el director corporativo, fueron sospechosas para los accionistas, es decir, no confiaban en depositar su dinero para que siguiera creciendo la compañía, a pesar de que tenía muy buena fama. En agosto de ese mismo año, Tyco anuncia el nombramiento de Jack Kroll para mejorar todo lo concerniente al gobierno corporativo de la empresa. Se retoma esta idea de dividir este gran gigante corporativo en 4 mandos fuertes. Para el año de 2003, el Consejo de Administración de Tyco toma varias medidas para mejorar la gestión empresarial. Entre ellas son, primero, la reelección de John Kroll como director principal, nuevas responsabilidades para los miembros de la Junta. Aquí entra en mucho la ética de los negocios porque se crea un nuevo código ético y de valores para todos los directivos que están dentro de la empresa, sobre todo relacionado con el manejo de la información. Y bueno, se aprueba una nueva guía de conducta ética para los empleados. Es decir, no solo las personas que están en los altos mandos tenían que cambiar su comportamiento ético, sus declaraciones, su forma de manejar el dinero, sino también los empleados, a todos niveles. Hasta la persona que hacía la limpieza debía de tener claridad en lo que hacía. Bien, hoy día Tyco es un modelo de servicio, es una empresa de sofisticada e innovadora producción que emplea más o menos a 250,000 trabajadores en todo el mundo. Factura alrededor de 40,000 millones de dólares y se mantiene en la posición de liderazgo en cada una de sus 5 áreas empresariales estratégicas. Con esto nos referimos a protección de incendios, servicios de seguridad, incluyendo la marca ADT, que es una subfilial de Tyco, Tyco Electrónica, que son los juguetes, los chips, los procesadores, Tyco Sanidad, que se refiere a los hospitales y a los productos de limpieza, ingeniería de productos, servicios, plásticos y adhesivos. Es decir, sigue siendo un gigante empresarial que pasó por un mal momento. Pero lo especificaremos en un momento. ¿Cuál fue el conflicto? ¿Cuál fue la cronología de estos hechos? ¿Y qué fue lo que sucedió en Tyco como para que hubiera un cisma, un cambio estructural tan interesante relacionado con los procedimientos éticos y morales de la empresa? Bueno, regresemos un poco el tiempo. Cuando en 2002 altos ejecutivos de la empresa manipularon al alza las acciones de la misma, declarando que tenían ingresos extraordinarios, lo cual era posible debido al alcance que tenía la empresa, pero lo que hicieron fue inflar las ganancias de la empresa para poder atraer a más contribuyentes, a más accionistas. Es decir, si tú dices, oye, esta empresa nos va muy bien, pero no solo nos va muy bien, nos va excelente, estamos dando rendimientos muy por arriba de todos los demás. Invito a los accionistas a que compren nuestras acciones para que puedan seguir ganando. Es decir, era una oferta que no se podía rechazar. El problema fue que esto era falso, es decir, no se podía comprobar de forma legal que se estaba ganando lo que estaban ofreciendo. Muchos accionistas compraron entonces bonos inflados. Se refiere a que una empresa no está ganando lo que está diciendo y por lo tanto las acciones de la empresa no valen tanto. Valen muchísimo menos. El fraude se hizo público en el año de 2003 debido a que la cotización de la bolsa de valores bajó considerablemente, ocasionando pérdidas enormes a los inversores. Es decir, una acción de la empresa Tyco que fue vendida tal vez en $30,
Debido a que fue inflada, esta acción realmente valía 15, pero fue vendida en 30. Cuando se dan cuenta que la empresa no está produciendo tanto como dice y que el valor real de las acciones era de $15 y no 30, ese desfase hace que los accionistas se molesten, se enojen y que por lo tanto empiecen a poner demandas que son, elevadas y con el tiempo y debido a los intereses generados por el tiempo que duraron los juicios, se fueron a miles de millones de dólares para una empresa multinacional que, ustedes van a ver en un momento, apenas si pudo salir del paso. Pero bueno, el valor de las acciones perdió más de 100,000 millones de dólares en valor de mercado. ¿A esto a qué nos referimos? A que los precios fueron inflados. Es decir, la empresa tenía que pagar por aquel dinero que se les cobró de más a los accionistas de una acción que no valía tanto. Bien, algunos accionistas presentaron una demanda contra los ejecutivos de Tyco y las partes relacionadas para recuperar las pérdidas. Las demandas incluyeron a los altos ejecutivos anteriores como Dennis Kozlowski, Mark Schwartz, Frank Walsh y el auditor de PricewaterhouseCoopers, que es una empresa que se dedica a apoyar de forma financiera a las empresas que cotizan en la bolsa por si en algún momento hay un desequilibrio en esta. Porque como ustedes saben, en la bolsa lo que se maneja, pues bueno, es la amortización de bienes, es decir, donde alguien gana, alguien pierde. Bien, en 2008 Kozlowski y Schwartz fueron hallados culpables de robo en cuantía mayor, es decir, delitos de cuello blanco, falsificación de cuentas financieras y conspiración criminal. Fueron condenados hasta 25 años de prisión. El señor Walsh se declaró culpable del fraude. El problema aquí es que las cifras por las cuales eran acusados, es decir, 100,000 millones de dólares es una cifra que pocos seres humanos han visto y que pocos seres humanos pueden generar. Es más, probablemente ninguno lo ha generado solo. ¿Cómo iban a pagar estas personas, defraudadores, ese dinero a los accionistas si primero no lo tenían, segundo, lo mucho que pudieron haber obtenido de acuerdo a estos fraudes ya se lo habían gastado? Entonces, darles 25 años de prisión por un delito de cuello blanco no era nada comparado al daño que lograron hacer. En 2007, el Tribunal Federal del Gobierno de los Estados Unidos logró un acuerdo financiero por el cual Tyco y el resto de los responsables que estuvieron obligados a pagar 320,000 millones de dólares a los accionistas. Es una cantidad ridícula, imposible de pagar con trabajo honesto a otra persona. ¿Cómo lo lograron hacer? Pues bueno, inflando las acciones. Tendrían que volver a hacer otro ilícito tal vez para volver a obtener el dinero. Es más, como la compañía ni siquiera era de ellos, ni aún manejándola en números blancos podrían haber pagado esta cantidad de dinero. Es decir, es totalmente ridículo. La idea era gestionar un pago con un administrador general y distribuir los fondos, ya que todos estaban aceptando reclamaciones, y eran reclamaciones continuas por cada uno de los accionistas que fueron defraudados. Bien, ¿qué motivó a estas personas, al señor Schwartz y al señor Kozlowski, a hacer lo que hicieron? Porque ellos eran altos ejecutivos, recibían excelentes prestaciones, sueldos increíbles. ¿Qué fue lo que los motivó a defraudar a la compañía? Pues bueno, se supone que en el caso de Tyco se dice que la principal causa de esta forma de actuar fue, antes que nada, una poca conciencia ética. Es decir, dejarse llevar por las pasiones, y en este caso fue la codicia. La codicia que, tal como la expresa Diane Kultu, ella afirma que las personas siempre han sido codiciosas. El problema empieza cuando la ambición por el dinero afecta o infecta a una sociedad entera. Es decir, estos directivos de alta escuela, estos directivos de cuello blanco, recibían una presión por parte de la sociedad inmensa,
Ya no era tener un buen carro, una buena casa, ir a restaurantes lujosos, vestir con buenos trajes. Era necesario tener lo mejor de lo mejor porque representaban a una de las más grandes compañías, a una de las más poderosas de Estados Unidos. Por lo tanto, gastaban y gastaban bien. A cosas como a qué nos referimos con esto. Bueno, el señor Kozlowski le realizó una fiesta a su esposa en Italia para su cumpleaños, donde gastó la cantidad de $2 millones en una fiesta. ¿Por qué se fue tan alto? Digo, la comida, las propinas, el viaje, sí, claro, pero para todos los invitados, el hospedaje. Cosas que llegaban al grado de la ridiculez. Por ejemplo, traer unos zapatos de diseñador que costaban $250,000. Son zapatos que no merecían ni siquiera tocar el piso. ¿Por qué hacer este tipo de cosas? Pues bueno, la presión social era muy fuerte, pero también la creencia de ellos de que al ser muy buenos en lo que hacían, llega un momento en que la codicia los enloquece, los toma fuera de sí y entonces creen que ganan demasiado poco. Es decir, perdieron piso. El profesor de Derecho, Dunphy, que ha impartido ética empresarial desde la década de los años 60, afirma que la gente rica disfruta de la buena posición y suele tener la sensación de que tienen derecho a prácticamente todo, porque estas dos personas, que eran los altos directivos de Tyco, eran personas que tenían dinero, es decir, no lo necesitaban. Bueno, no es que lo necesitaran, tenían y siempre habían vivido bien, pero deseaban más, y ese precisamente es el problema, una falta de límites total. Dice el profesor Dunphy, creo que en los últimos 5 a 10 años se ha producido una socialización de la percepción de los derechos entre las más altas instancias de las organizaciones. Incluso aquellos que están muy bien remunerados con enormes paquetes retributivos creen que son tan buenos que les están pagando poco. Ese es el problema con muchas personas. Dicen, nunca han tenido dinero y cuando lo empiezan a tener, locos se quieren volver. Es como un dicho muy curioso, cuando las personas pierden el piso porque no saben dónde ubicarse. Es decir, entre más dinero tienen, más dinero gastan. Eso refleja una falta de control de impulsos y obviamente un comportamiento poco ético. Porque el hecho de que uno tenga una tarjeta de crédito con gastos ilimitados no implica necesariamente que la vas a intentar saturar, porque no podría, son gastos ilimitados. Pero ¿hasta dónde puedes comprar? Bueno, depende de cuánto puedes pagar. Si tú mantienes claro esto, pues entonces comprarás y utilizarás tu tarjeta de forma sabia y necesaria. Bien, el problema para Kozlowski es que fue precisamente él quien llevó la cultura de la avaricia hasta términos casi caricaturescos, ya que como presidente de Tyco no solo salió de la compañía cuando un gran jurado lo acusó de evasión de $1 millón en impuestos por obras de arte adquiridas para la caridad por $13 millones. A lo que voy es lo siguiente. ¿Cómo es posible que alguien pueda gastar tal cantidad de dinero y después no pagar sus impuestos? Es ilógico. Es decir, evitó declarar los impuestos por $1 millón cuando había gastado casi 14. Es una idea poco práctica. La avaricia, es decir, no hacer lo que debe, pero sí hacer lo que hizo. Bien, como resultado de la investigación que realizaron estos auditores externos a las personas, a los directivos de Tyco, se descubrió el lujo con el que vivía este señor Kozlowski en su dúplex de la Quinta Avenida de Nueva York, que es una de las más caras y más famosas calles de la ciudad de Nueva York. Tenía una serie de casas, hacía viajes en avión a lugares lejanos y exóticos casi 3 veces a la semana
Y bueno, se habla muchísimo de la fiesta de cumpleaños de su mujer, la cual fue en Italia y fue valorada en 2 millones de dólares, la cual fue en un castillo italiano, con los mejores lujos, música, etcétera. Todo lo que el cuerpo pide y necesita en un determinado momento. Además de las extravagancias disparatadas, como las compras, por ejemplo, de un cesto de basura de 4,000 dólares, o la legendaria cortina de baño con detalles en oro valorada en 6,000 dólares. Es decir, una cortina mandada a hacer con hoja de oro incrustada, la cual era una cortina de baño. El oro en determinado momento se oxida y pesa, y tenerlo en el baño pues sería ilógico, es más, sería un desperdicio, pero si el dinero lo puede comprar y Kozlowski lo tenía, lo gastó. ¿Cómo? Por medio de préstamos, por medio de sacar a la venta acciones, por medio de defraudar a la compañía y la confianza que en esta persona se tenía. La fiscalía acusó a Kozlowski y a Schwartz de engañar a la empresa y de apropiarse de alrededor de 600 millones de dólares a través de compensaciones no autorizadas, hurto, manipulación bursátil y falsificación de los libros, notándose en todas las actuaciones un abuso de poder, que sobre los recursos de la empresa ejercían los ejecutivos, mientras pregonaban que trabajamos para reducir los costes de la organización. Es decir, sí se encontraban en crisis y en recesión todos los trabajadores de la empresa, menos ellos, porque aquello que dejaban de pagarle a los trabajadores o de dar las prestaciones o de pagarles sus vacaciones, ellos lo gastaban. Y bueno, ¿quiénes fueron los beneficiarios y los perjudicados por estas acciones que fueron realmente poco éticas, mal planeadas y sobre todo premeditadas? Porque lo que comentaba Kozlowski y su socio ya en la cárcel era: nosotros preferimos vivir 7 años muy bien, a todo lujo, gastando todo lo que queríamos, sin privarnos de un solo placer, aunque después tendríamos que pagar tal vez 25 o más años en la cárcel. Es decir, podríamos haber dicho que vivimos bien. Sin embargo, no se dieron cuenta de a todas las personas que afectaron con su comportamiento, porque ellos sabían desde un principio que iba a ser imposible poder pagar todo el daño que hicieron. Es más, ni con la muerte hubieran podido pagarlo, porque no era representativo de todo lo que gastaron. Bien, ¿a quién les afectaron? Pues bueno, le afectaron a los inversionistas, a los trabajadores, a la misma empresa, porque dejó de producir, dejó de ganar, dejó de hacer su servicio a la comunidad y a la sociedad. Y bueno, hablaremos que en este escándalo que tuvo la empresa Tyco, por supuesto que en la que involucró a todos los altos directivos de la empresa, lo que fueron los únicos beneficiados, porque ¿a quién fue a los que afectó? Pues bueno, ya lo hemos dicho, pero los beneficiados en el aspecto económico fueron el expresidente ejecutivo, Denis Kozlowski, el director de finanzas, Mark Schwartz, y estas dos personas defraudaron a la compañía tomando préstamos y bonos injustificados y estafaron a los accionistas de la empresa vendiendo 575 millones de dólares en acciones ilegales de Tyco. Aquí estamos. ¿Quiénes fueron los beneficiarios y los perjudicados con estas acciones? Primero que nada fue la empresa la perjudicada, por supuesto, porque perdió credibilidad ante sus accionistas. Los accionistas, los cuales dejaron de ganar mucho dinero por este mal manejo, esta idea poco ética de hacer las cosas. Los empleados que dejaron de ganar sus bonos. Y si en caso de cerrarse la empresa, pues bueno, perder sus empleos, y la sociedad en general. Porque al final es la sociedad la que recibe los productos que mercadeaba, que financiaba o que administraba Tyco. Bien, iremos analizándolos uno por uno para ver hasta qué grado, cuál fue el grado de afectación de cada uno de estos actores. Bien, más que nada el escándalo financiero de la empresa afectó a la sociedad
como nunca lo habían hecho hasta el momento. El desplome que tuvo la empresa fue básicamente en la bolsa de valores, en sus acciones. La real y creciente posibilidad de declararse en suspensión de pagos y el golpe casi letal que sufrió la imagen de la compañía, por poco logran hacer desaparecer a una empresa que estaba desde hace más de 40 años bien cimentada en el mundo empresarial. Es decir, por dos personas que estaban en puestos directivos, casi tiran al traste el trabajo de casi 60 años de muchas personas que estuvieron colaborando para darle empleo, productos y vida a muchas otras personas, porque recordemos que Tyco también estaba dentro del rubro de la salud. Bien, ¿qué pasa con los acreedores? A diferencia de otros escándalos financieros que terminaron con las quiebras de la empresa, Tyco logró salvarse, buena parte de ella debido a las empresas subsidiarias, a las filiales y a la rentable actividad productora que proporcionaba una amplia gama de productos, lo cual le permitió estar lo suficientemente posicionada durante algún tiempo para aguantar el temporal y convertirse en un idóneo laboratorio de reforma de gobierno corporativo. Es decir, ¿cuál fue el principal problema aquí? Imaginen ustedes que aquellas personas que reclutaron, que les hicieron exámenes psicométricos a los directivos, los exámenes psicométricos y las evaluaciones psicológicas que les pudieron haber realizado indicaban que eran personas capaces de realizar el trabajo, pero no eran capaces de determinar en qué momento su conducta ética podía desviarse a tal grado de hacer quebrar una compañía. ¿Por qué? Porque los seres humanos cambiamos. Si a ustedes les toman un perfil psicológico completo en este momento y al día de mañana, en una semana, sufren un trauma emocional significativo y en ese momento les vuelven a tomar el perfil psicológico completo, va a ser totalmente distinto, diametralmente opuesto. ¿Por qué? Porque las emociones afectan en la vida y obviamente la conducta, la razón, la forma de hacer las cosas también se verá afectada. Entonces, una persona que a lo mejor tenía todas las características para ser un excelente líder y llevar a Tyco, es decir, la responsabilidad total de una empresa multinacional, llevarla a mejores lugares y hacerla que ganara más, lo que hizo fue casi asfixiarla. ¿Por qué? Porque sus condiciones de vida cambiaron. Su pensamiento se modificó. Su conducta ética cambió. Sus valores y su razón fueron cegados por una de las pasiones humanas más poderosa, la codicia, la envidia, el ¿qué dirán? El estar bien con los demás, menos con sí mismo. Bien, los accionistas de la empresa en un periodo muy corto de tiempo, vieron cómo el valor de las acciones cayó bruscamente, con lo cual los inversionistas decidieron que si decrecía de forma significativa, hasta el punto de llegar a pensar en la posibilidad de que la empresa podía desaparecer y venderla por partes, y con ello la pérdida total de su inversión. Para evitar esto, ¿qué fue lo que los motivó a los accionistas a seguir con la compañía? Bueno, primero que nada, una disculpa realizada por los propios directivos y regresar a las formas antiguas de gobierno, lo cual en cuestiones de dinero es muy difícil. Es muy difícil porque no estamos hablando de pérdidas de miles, sino de cientos o de millones de dólares. Ninguna disculpa lo vale. Pero bueno, se confió en la empresa y en el gobierno corporativo anterior, en la forma antigua de hacer las cosas y por sobre todo en llevar una forma diferente de análisis de los altos ejecutivos. Es decir, ya no simplemente es necesario llevar los perfiles psicológicos, lo tienen que demostrar con hechos, por medio de un análisis lógico de lo que hacen. Es decir, muchas veces no es igual lo que se dice que lo que se hace. Lógicamente, la gran mayoría de los empleados de Tyco, que también fueron afectados, ignoraban los fraudes y desfalcos que estaban realizando los altos ejecutivos de la empresa.
Por lo que una vez que se destapó el escándalo, los trabajadores de la compañía enfrentaron una real posibilidad de perder su empleo. De hecho, cuando se organizaron para implementar medidas para lograr la supervivencia de Tyco, algunas de sus oficinas fueron cerradas, con el correspondiente despido de las personas que en ella trabajaban. Imagínense estar en una compañía que está catalogada dentro de las 10 mejores empresas para trabajar, que ganas buenos sueldos, que estás en un buen lugar, el ambiente de trabajo es agradable, y que el día de mañana te digan, encuentra cerrado, simplemente porque hubo un fraude a un nivel ejecutivo, el cual probablemente tú nunca conozcas. Difícil, ¿no? No solo difícil, sino provoca enojo, odio y en todo caso represalias a las mismas empresas, como hubo en España que incendiaron Tyco los mismos trabajadores. Bueno, ¿cómo le pudo haber afectado a la sociedad el que dos personas hayan tomado las riendas de la compañía para hacerla quebrar? Pues bueno, los problemas se repercuten en la sociedad, es la confianza que le tienen las personas a los productos que utilizan. Si tú de repente notas que tal vez una pasta de dientes está provocando cáncer, dejas de comprarla. Pero si tú sabes que los dueños de esa empresa están quitándole trabajo a los demás, están haciendo fraude, también dejas de comprar eso. Es decir, la mala prensa que puede traer un mal manejo de la economía, de la administración, puede dar al traste con las ventas. ¿Por qué? Porque refleja poco control de lo que se está haciendo dentro de la compañía. Esto es importante, porque como ciudadanos nosotros prejuzgamos y tomamos nuestras decisiones de compra con base en el comportamiento que reconocemos de los ejecutivos de la empresa. Así de sencillo. Un gran escándalo, un escándalo financiero, puede afectar de forma directa las ventas de una compañía. Entonces debemos de tomar dos decisiones. Una, evitar los escándalos, y la segunda, controlar el flujo de información. Sería lo más adecuado. Bien, ¿cuáles fueron las consecuencias negativas de forma jurídica? Primero que nada, el expresidente ejecutivo de Tyco International, Denis Kozlowski, fue declarado culpable de conspiración, fraude y falsificación de registros comerciales. Para el caso del director de finanzas, Mark Schwartz, fue acusado de gran latrocinio, fraude con valores y 8 de los 9 cargos de falsificación de los registros contables. Ambos directivos se enfrentaron a 25 años de cárcel, los cuales, pues bueno, en realidad no significaban nada, debido a que en cárcel no podían ellos producir la cantidad de dinero que defraudaron y que se gastaron. Adicional a la pena de cárcel, ambos directivos deberán pagar 134 millones de dólares en restituciones, más una multa de 70 millones de dólares contra Kozlowski y una de 35 millones más contra Schwartz. ¿Cómo le van a hacer? Pues bueno, antes que nada sus propiedades fueron subastadas, pero lo que gastaron ellos, porque lo vivieron, lo comieron, lo viajaron, etcétera, ¿cómo lo pueden restituir? Bien. Consecuencias negativas de forma económica, la empresa fue defraudada en cientos de millones de dólares, lo cual originó la posibilidad de que Tyco se declarara en suspensión de actividades y de pagos, sobre todo de impuestos, y esto unido a otros factores, lo cual originó que el valor de las acciones cayera significativamente en el mercado de valores. Adicionalmente a esto, Tyco arrastraba un importante pasivo de más de 28 mil millones de dólares, y tenía enormes problemas para integrar las 400 empresas que se habían adquirido en los años anteriores. Por esto, de la idea de dividir el mando corporativo en cuatro cabezas. Bien, ¿cómo fue o cómo afectó el que dos personas que sean líderes de una multinacional hayan defraudado a la compañía y a los acreedores? Pues bueno, las consecuencias negativas en cuanto a imagen se refiere que al interior de la empresa, tanto los empleados como los proveedores, inversionistas, etcétera, se vieron afectados por el escándalo financiero. Esto generó importantes y preocupantes consecuencias en la valoración de la empresa y en su futura supervivencia. Es decir,
A partir de ese momento, Tyco fue nombrada en los medios y en la sociedad como la empresa de los fraudes de cuello blanco. Lo cual es un estigma muy significativo para todos aquellos que quieren participar con la empresa. Es decir, perdió muchos de sus clientes, muchos de sus acreedores y sobre todo de sus accionistas. Este significativo deterioro de la imagen de la compañía obligó a sus nuevos directivos a realizar campañas publicitarias a nivel mundial, las cuales costaron importantes cantidades de dólares, de dinero o de la moneda en la cual, de la moneda local de los países en la cual se realizaron los anuncios para mejorar la imagen. Bien, ¿cuáles fueron las consecuencias positivas que pudo haber traído esta crisis? Recordemos cómo es que los japoneses toman la idea de crisis. Es decir, ellos no hablan de problemas, no hablan de un atolladero, no hablan de una crisis, hablan de un área de oportunidad. Es decir, cada problema representa una posibilidad de cambio y de mejora. Pero primero hay que reconocer que existe un problema. ¿Qué consecuencias positivas pudo haber traído este fraude? Bueno, primero que nada, la compañía jamás volverá a tener a un solo responsable corporativo, ni tampoco a un solo administrador corporativo para toda la compañía. Entonces, eso es un aprendizaje muy importante. Además de que este gran temporal al cual tuvo que hacerle frente a la empresa Tyco generó una serie de medidas por parte de los nuevos directivos que a corto, mediano y largo plazo fortalecieron la empresa y que permiten que Tyco regresara al lugar en donde estuvo durante muchos años. La crisis que afrontó Tyco fue una situación generadora de oportunidades para fortalecer las prácticas empresariales de la compañía en todos los frentes, incluyendo, lógicamente, el del gobierno corporativo. ¿Qué fue lo que se generó? Pues bueno, se revisaron los niveles jerárquicos del personal directivo, es decir, hasta dónde era su capacidad de afectar las empresas y obviamente se limitó la acción de muchos directivos. A finales del año 2002, los principales directivos de la empresa habían sido sustituidos, entre ellos el director financiero, el jefe de asesoría jurídica, el tesorero y el jefe de recursos humanos. Fueron cambiados. ¿Por qué? Porque se renovó completamente el Consejo de Administración para mandarle un mensaje claro de confianza a los accionistas. Sangre nueva, ideas nuevas. Y no solo a los accionistas, sino a los posibles inversores. Ellos eligieron, ahora se les permitió a los accionistas que eligieran a partir de una lista seleccionada por los líderes del mundo en los negocios y la administración pública y privada con grandes conocimientos financieros y contables. Es decir, fue la primera vez en la cual los accionistas participaban en la elección del gobierno corporativo. Antes a un accionista únicamente se le pedía dinero y se le entregaban resultados debido a sus inversiones. Ahora, de una forma mucho más democrática y transparente, ellos podían revisar no solo la currícula, sino los logros que habían tenido las personas en diversas empresas y podían votar si sí o si no querían que esta persona apoyara a la empresa Tyco. Es decir, se hicieron elecciones, pero elecciones limpias y transparentes en las cuales estaba involucrado mucho dinero. Es decir, yo escogeré a la persona que mejor crea que puede llevar mi inversión, mi dinero, a crecimiento. Y esto jamás se había hecho en una empresa, como les comentaba hace un momento. La idea de los accionistas, la figura de los accionistas era: tú danos tu dinero, nosotros lo trabajamos y te entregamos un porcentaje más el dinero que tú tienes. Sí, pero era totalmente desconocida la persona que manejaba nuestros valores. Ahora no. Bien. Debido a esto se fortaleció el departamento de auditoría interna de la empresa, trabajando conjuntamente con profesionales externos con el fin de garantizar la independencia y la objetividad de esta importante función. Dicen muy bien que cuando en casa se vigila, no se vigila nada. Necesita uno la mirada exterior para evitar
las posibles consecuencias que puede traer el tener amigos dentro de una empresa, es decir, evitar este tipo de corruptelas. Cuando tú tienes una mirada externa que te audita, que ve tus procedimientos, que te revisa, no tiene ninguna relación contigo. Entonces te dirá de forma más objetiva qué es lo que estás haciendo bien y qué es lo que estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque es pagado aparte. Es decir, no tiene ningún compromiso afectivo, moral o ético contigo más que el que cumplir su labor. Únicamente tiene que revisar cuáles son los errores y declararlos. No hacerse de la vista gorda porque pueda obtener otro tipo de favores. Bien, con esto, ¿qué fue lo que se logró? Se logró una saludable separación de la dirección financiera y la dirección de operaciones de la empresa, de tal forma que el equipo financiero de la compañía pudiera ejercer una función fiscalizadora, es decir, de revisión y de arreglo de problemas, sin que por esto significara una carga burocrática demasiado pesada para la organización que necesitaba ser ágil y eficiente. Sí, claro, porque todo el papeleo se quedaba afuera, es decir, por medio de un outsourcing. El problema era llegar a ser juez y parte. Quien juzga no puede estar involucrado dentro de los procedimientos y quien realiza los procedimientos debe de ser aparte de quien los dictamina o de quien los revisa. Bien, este caso tuvo que ver muchísimo con la forma en cómo se hacían las cosas antes. Es decir, no puede ser la misma persona la que aplica el examen que la que realiza el examen o la que revisa la forma de aplicación. Tienen que ser tres entes diferentes para que pueda ser un proceso transparente. Un alumno realiza un examen. ¿Quién dictamina el examen? El profesor. Bien, a lo mejor lo dicta. ¿Quién lo revisa? Pues bueno, tendría que ser una parte aparte del profesor para no involucrar los sentimientos que pudieran estar relacionados. Es decir, un ente neutral. ¿Por qué es necesario mantener la neutralidad dentro de estos procesos? Para que todo sea claro y para que se eviten los conflictos de intereses. Pero bueno, hay formas muy diferentes de tomar los procedimientos y sobre todo de realizar las auditorías corporativas. Ustedes en las empresas en las cuales pertenecen podrán notar que las auditorías no se realizan por parte de los mismos integrantes de la empresa. Probablemente son empresas privadas, externas, que vienen a revisarlos, a auditarlos a ustedes para que puedan tener un fallo imparcial de cuáles son sus procedimientos y sus formas de realizar las cosas. Los invitamos a reflexionar sobre este tema para que puedan ustedes llegar a una valoración de los procesos de una forma adecuada y transparente. Bien, tienen ustedes en pantalla las referencias bibliográficas que son diversas y son variadas y ustedes pueden revisar el caso de Tyco no solo en internet, sino en ciertas revistas de negocios como Newsweek o bueno, International Enterprises, etc. Mi nombre es Antonio Saldaña, este fue el tema de ética en los negocios. Yo les pido por favor que revisen sus apuntes o que vayan realizándolos de forma clara y ordenada para que ustedes puedan enfrentarse próximamente a los exámenes que se aplicarán pronto. Muy bien, como les repito, mi nombre es Antonio Saldaña, nos estaremos viendo en futuros temas relacionados con la ética en los negocios. Muchas gracias.